Pero Rabliuk no reveló el secreto. Yo respondí, agente, ¿usted cree lo que dice la Biblia sobre un cuervo que alimentó a un profeta de Jehová? Lo he leído, conozco el relato. ¿Pero lo cree? Bueno, ¿qué puedo decir? No sé. Tal vez sucedió. Entonces, ¿por qué no cree que el mismo cuervo nos puede traer la atalaya a este campo? Como es lógico, no se lo creyó. No recuerdo ni una sola ocasión en que alguien se quejara de falta de publicaciones. Eso solo podemos agradecérselo a Jehová. La fecha más importante para los testigos era la conmemoración anual de la muerte de Cristo, la cual celebraban pasando pan sin levadura y vino. Aunque las autoridades de los campos trataban de impedirlo, los testigos celebraban la conmemoración fielmente. En 1961, más de 300 testigos se reunieron en un comedor del campo al concluir la jornada de trabajo. Nos sentamos y nos pusimos a hablar y reír para no dar la impresión de que aquel era un día especial para nosotros. Teníamos un poco de pan sin levadura que habíamos hecho en el campo. No sé quién consiguió el vino. La mesa era grande. Y los hermanos que dieron los discursos se sentaron a un lado de ella. Fue una ocasión muy fortalecedora desde el punto de vista espiritual. Cuando ya estaban concluyendo, un informante los descubrió. Nikolai y otros presuntos dirigentes de los testigos fueron trasladados del campo de trabajos forzados a una atestada celda, donde sus raciones de comida, ya escasas, fueron reducidas aún más. Víctor Gutschmidt fue otro testigo al que por causa de su fe lo separaron de su familia y lo recluyeron en campos de rehabilitación. Cuando partía, mi esposo me dijo, ahora serás el hombre y la mujer, papá y mamá. Me besó y se marchó. Estuvo fuera 10 años completos. Pese a que durante sus años de prisión estuvo enfermo casi de continuo, Víctor no dejó de fortalecer a su familia. Les enviaba cartas animadoras y tarjetas postales que él mismo había dibujado. A cada una, a mamá y a nosotras, nos escribía una historia o algo interesante de la naturaleza o nos contaba algún descubrimiento que había leído en una revista científica. Mediante estas tarjetas, Víctor siguió desempeñando su función de padre, instruyendo y educando a sus hijas. Como yo había aprendido la verdad, sabía que era la senda correcta y quería que mis hijas tomaran la misma senda de la verdad. Queridas Irinita y Yulita, aprendan lo que es justo, bueno y humano. Que su infancia esté llena de amor. Tienen que ser consecuentes consigo mismas, saber observar la naturaleza y descubrir la verdad y la belleza. De esa manera se aprende a amar, a pensar. Los censores del campo no le permitían escribir ni dibujar nada relacionado con Dios, pero su esposa y sus hijas entendían el significado de sus cartas. Tan pronto como recibíamos estas postales, las relacionábamos con temas bíblicos. Por ejemplo, cuando aludían a la belleza de la naturaleza, los bosques, los ríos, inmediatamente leía Isaías, capítulo 65. Una tierra tan hermosa. Y las niñas amaban muchísimo a Dios desde su tierna infancia. Entonces mamá oraba con nosotras y nosotras llorábamos. No hay duda de que estas tarjetas influyeron mucho en nuestra crianza. El intento de reeducar a los testigos fracasó. Los campos finalmente se desmantelaron. La mayoría de los testigos fueron puestos en libertad y Víctor Gutschmidt regresó al lado de su familia. Lo único que logran las tribulaciones y la persecución es fortalecer la vida espiritual de una persona. Por eso los relatos de persecución y de personas que habían sido encerradas en los campos por su fe, y muchos testigos de Jehová acabaron en esos campos, me infundían respeto. Una persona sufría por su fe. Esto me infundía respeto y admiración.
A principios de la década de 1960, muchos testigos deportados pudieron mudarse a mejores casas, pero el gobierno siguió ejerciendo presión ideológica sobre ellos. A los padres testigos se les prohibía enseñar sus creencias a sus propios hijos. Fyodor Shitnikov fue separado de sus padres por este motivo. A mi hermano menor, Vladimir, y a mí nos llevaron por la fuerza a un orfanato. Vinieron unos policías y nos llevaron consigo. Estaba claro que lo que pretendían con todo aquello era asustarnos, destruir nuestra fe para que dejásemos de servir a Dios. Las autoridades se habían dado cuenta de que no podían reeducar a los testigos adultos, pero todavía trataban de poner de su lado a los niños testigos mediante el adoctrinamiento. A partir de 1961, cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin efectuó por primera vez una órbita alrededor de la Tierra, la televisión soviética emitió muchos programas que fomentaban el ateísmo. El hecho de que Gagarin no viera a ningún dios se presentó como prueba de que Dios no existe. El director me llamó y me dijo, ya lo has visto, Vasily. Ahora no puedes ir a ninguna parte para encontrar a Dios. Dios no existe. Gagarin voló por todas partes y no encontró nada. No vio a Dios. Yo le pregunté, Sergei Yevgenivich, ¿cómo se imagina usted a Dios? ¿Cree que es como usted, sentado detrás de un escritorio en una oficina, como un ser humano al que podemos ver y tocar? Aunque los testigos tuvieran un magnífico expediente académico, solo se les permitía cursar los estudios más elementales. Un testigo no podía ser maestro ni encargarse de actividades culturales o educativas, solo podía hacer trabajo físico. Estuve 2 años tratando de ingresar en algún centro universitario o instituto politécnico, pero por muchos exámenes que aprobara, no me aceptaban. Al final, un hombre mayor del tribunal de examinadores se me acercó, me llevó a un lado y me dijo, consíguete un empleo, joven. Nadie va a aceptarte en ninguna escuela con la clase de expediente que tienes. Desde que Leonid Brezhnev ocupó el cargo de primer secretario del Partido Comunista en 1964, las detenciones de testigos se hicieron infrecuentes. Al año siguiente, las sentencias de exilio permanente fueron revocadas. Los testigos podían marcharse de Siberia si lo deseaban. Yo tenía la oportunidad de regresar a Ucrania, pero dije, vamos a quedarnos porque hacemos falta aquí. Otros decidieron regresar, pero los informes del KGB fueron tras ellos. Yo ya me había trasladado varias veces. Había estado en Kazajstán, había estado en Georgia, y no podía establecerme en ningún sitio. Si descubrían que eras testigo de Jehová, decían, márchese de la ciudad. Cuando el KGB me llamó, les dije que no tenía dónde ir. No podía marcharme. Tenía una madre que atender. Mi padre ya era mayor. No podían trabajar. Iván Mikitkov continuó con sus actividades clandestinas en Ucrania durante 15 años hasta que volvieron a recluirlo por su fe. Mientras tanto, las autoridades centraron sus esfuerzos en otros tipos de presión. Se les dijo a los maestros que persuadieran a los alumnos para que abandonaran sus creencias religiosas. Eso significaba que teníamos que buscar a los sectarios y mostrarles que nuestra realidad socialista era tan maravillosa que debían abandonar todos aquellos dogmas anticuados y unirse a las filas de los forjadores del comunismo. Durante este periodo se distribuyeron por toda la URSS películas propagandísticas destinadas a desprestigiar a los testigos de Jehová. Скажите народам, Егова царствует. La imagen que crearon de ellos correspondía a personas antisociales, miserables, agresivas, tal vez hasta psicológicamente anormales. En pocas palabras, no tenían cabida en la sociedad.
Todo el que ha estudiado la persecución en el pasado ha visto que, de una forma u otra, la persecución siempre se basa en una mentira. La víctima es difamada. Se la tiene que presentar de una manera que suscite prejuicio en la sociedad. De ese modo, la sociedad estará del lado del perseguidor. Además de recurrir a la propaganda, el KGB reclutó informantes durante muchos años para que se infiltraran en las congregaciones de los testigos de Jehová. Por ejemplo, en 1968, el director regional del KGB ofreció a Nikolai Bichkov un trabajo especial. Me pidió que espiara a los testigos de Jehová. Tenía que encontrar algunas de sus publicaciones y entregarlas al KGB. Con el tiempo, centenares de testigos imprimían publicaciones clandestinamente. Por ejemplo, Lev Kovati fabricó su propia prensa offset. Claro, existía el peligro de que me descubrieran, pero yo no pensaba mucho en las consecuencias. Confiaba en que todo saldría bien, que Jehová bendeciría la obra. Y así fue. Las publicaciones tenían un efecto impactante. Un folleto de los testigos que confrontaba la enseñanza de la evolución con la Biblia hizo cambiar de parecer al informante del KGB. Nadie podía responder la pregunta de cómo surgió la vida, cómo surgió el universo. Y de pronto encuentro la respuesta, en la Biblia. En ella se contestan esas preguntas perturbadoras. Al mismo tiempo, yo trabajaba para el KGB. Tenía que encontrar la manera de desligarme de ellos porque nadie puede navegar en dos barcos a la vez. Las reuniones de los testigos constituían uno de los principales objetivos del KGB, pero Bichkov informó al director del KGB que no había podido localizar ninguna de ellas. Como no estaba cumpliendo con mi cometido, la última vez que me reuní con él me dijo que no era el indicado para ese trabajo. Me alegré mucho, pues ellos mismos me retiraron de su lista de informantes. Pero se avecinaban mayores problemas. En 1980, las autoridades organizaron una intensa campaña a través de los medios de comunicación para desprestigiar a los testigos que ocupaban puestos de responsabilidad. En 1984, en Khabarovsk, se acusó a varios testigos, entre ellos Nikolai Bichkov, que para entonces ya estaba bautizado, de participar en actividades antisoviéticas. A Bichkov se le imputó el delito de llevar a sus hijos a reuniones cristianas y enseñarles la Biblia. Я не могу давать показания. Почему? По очень простой причине, что наша организация, она считается запрещенной в Советском Союзе. Так. И мы вынуждены находиться здесь на нелегальном положении. Брали ли вы на собрание детей своих? Водили? Я считаю, что здесь родители решают этот вопрос, водить им на собрание своих детей или нет. Так вот, я еще раз спрашиваю. Принимали ли участие в собраниях, тем более незаконных собраниях, несовершеннолетние? Закон Бога, он гласит о том... Речь идет не о нарушении божественных законов, а давайте о нарушении законов наших. Bichkov fue sentenciado a 3 años de prisión, pero los resultados del ataque frontal contra la fe de los testigos fueron opuestos a los esperados. Durante el régimen alemán y el soviético, se creía que las ideas podían ser eliminadas con violencia extrema, pero se ha observado que la idea que es firme hace firme a la gente. Así que los resultados fueron totalmente opuestos a los esperados. En particular, los lugares a los que se deportaba a los testigos de Jehová acababan siendo verdaderos viveros de nuevos adeptos. En la emisora de radio local solían decir, los viejos acabarán muriendo, pero la nueva generación nunca creerá en Dios, nunca. Pues bien,
Nuestros abuelos y padres ya han muerto, pero nosotros seguimos adelante junto con nuestros hijos y nietos. Con el tiempo, muchos miembros del gobierno se dieron cuenta de que los testigos no eran subversivos ni se interesaban en la política. El profesor Nikolai Gordienko explica la conclusión a la que llegaron las autoridades soviéticas tras sus averiguaciones sobre los testigos de Jehová. Es un tipo específico de cristianismo. Es totalmente legítimo. Lo que caracteriza a esta religión es su orientación bíblica. Siempre trata de seguir el pensar de que la Biblia es la única autoridad. La mayoría de las investigaciones confirmaron que los testigos de Jehová son una organización rusa. Son una asociación de rusos, ucranianos, bielorrusos y moldavos. Los 4.000 testigos que había en 1946 en la Unión Soviética pasaron a ser el doble para 1950. En 1985, cuando Mikhail Gorbachev llegó a ser secretario general del Partido Comunista, la cifra se aproximaba a los 30.000. La perestroika de Gorbachev condujo a libertades mucho mayores en toda la Unión Soviética. En 1989 se concedió a los testigos un privilegio que se les había negado por largo tiempo. A muchos de ellos se les permitió salir del país para asistir a asambleas con sus hermanos cristianos